El día de hoy, para mí es un privilegio poder platicar con Jaime Ramos. Jaime es un gran autor. Puede encontrar sus libros, bueno, uno de ellos ya en Amazon. Y creo que vale mucho la pena poder tener esta conversación el día de hoy. Además de que es un tipo pues que a mí en lo particular me ha inspirado en muchas cosas. Te aprecio que estés aquí, querido Jaime. Bienvenido. ¿Cómo Gracias, estás? Luis. Muy bien, muy ¿Sí? bien, escuchando esas noticias de todos los días. Triste, ¿no? Pero pues nos acompañas todas las mañanas y yo creo que Nos estresamos todas las mañanas. el estrés económico, el estrés del temor, el estrés al mañana, al futuro, a la incertidumbre, pues trae a todo mundo con los pelos de punta. Y en una ciudad tan solitaria, digamos, Claro. estas altas, grandes urbes, parecería que estamos muy acompañados, pero estamos muy solos. Y de eso habla la novela Espérame al final de la campaña. De la pandemia, ¿cuál de la campaña? De la campaña pasada también. Pero Oye, las Jaime, campañas están de moda. A ver, ahorita hablamos del libro, de esta última novela. ¿Cuántas novelas has escrito hasta el momento? 5. 5. 5, más un ensayo de sociología política, Los de Arriba, que editó Planeta hace muchos años. Y unos cuentos, historias del más acá de la Ciudad de México. Están muy buenos, ¿eh? Son cortos. Están medio raros algunos cuentos. Muy urbanos. Habla de lo retorcido que tienes de repente el pensamiento, querido Jaime. Compartiendo contigo siempre, mi querido Luis. Oye, ¿qué te dio por escribir? ¿Cuándo fue que escribiste por primera vez? Fíjate que uno a veces lo ves con los hijos. Quiero remontarme un poco a la niñez. Parecería que de pequeño traes alguna influencia, algunas aficiones o inclinaciones intelectuales, artísticas, etcétera. Pero definitivamente que de pequeño exploras todo y te van educando para buscar un mejor estudio, una mejor profesión y el éxito a través del éxito económico, pero creo que lo que falta luego es que nos enseñen desde niños a buscar la felicidad. Y la felicidad a mí la encontré escribiendo. ¿Ah, sí? Sí, es decir, hay muchos factores por los cuales, según los psiquiatras, alcanzas la felicidad, que es tener buena salud y tener muy buenas relaciones personales. Con los amigos, con la familia, con los vecinos, etcétera. Pero fíjate que en estas ciudades tan difíciles de sobrevivir, esa búsqueda tiene encontronazos. Encontronazos porque mientras no te falten los servicios que están a tu alcance, el agua, el internet, la basura, etcétera, estás contento. Pero te falta alguno de ellos y te vuelves un tigre, un león, porque sí, claro. ¿cómo que no lo tienes, verdad? Entonces te vuelves luego una persona irritable, solitaria, en estas grandes urbes. Quizá eso me llevó a escribir en esa soledad este tipo de historia cuando llegó la pandemia. ¿Tú te imaginaste en algún momento vivir una pandemia Jamás, como la que vivimos? Jamás. Yo me acuerdo cómo caminábamos así en la calle, de pronto y no tenías nadie a tu alrededor en la Ciudad de México. Era un pueblo fantasma en algún momento, y los que estaban en la calle, nosotros salíamos, teníamos que venir, hacíamos el programa pues de las maneras que podíamos. Veías a la gente con los cubrebocas y con máscaras inclusive, antigazos. Era un cuadro apocalíptico. ¿Tú te encerraste? Sí, y empezaste a escuchar esos sonidos que en la vida cotidiana, diaria, sin la pandemia, nunca escuchabas. La pandemia nos vino a descubrir muchas cosas, aparte del encierro voluntario, la ansiedad, la desesperación, el quedarte sin empleo, pero también los problemas al interior de la familia, el descubrirnos muchas cosas, porque como pocas veces estás todo el tiempo en casa y encerrado, la gente luego, cuando lo está, empiezan a aflorar pues rencores, conversaciones, hacen constelaciones las familias, encuentran muchas virtudes, también muchos defectos, y pues ves los problemas que hubo al interior de las familias por los encierros que provocaron el COVID.
la paranoia que te desató eso, estornudabas en el metro y volteaban a verte como si fueras traías lepra, sí, claro. o tosías en el autobús o en la calle y te miraban entre con miedo y odio. Y descubrimos ese miedo y ese odio a través de esa tragedia. Ya pasó. Parece que fue muy lejos y el ser humano luego se defiende olvidando los capítulos y las tragedias lo más rápido posible, aparte de que la memoria colectiva pues es muy ágil, ¿verdad? Se olvida rápido. Pero tú te pusiste a escribir y te pusiste a recabar pues muchas de las vivencias personales, convirtiéndolas después en una ficción, que es la que nos presentas aquí en Espérame al final de la pandemia, metido en un personaje que justamente está haciendo estas cosas, ¿no? Que de repente está retomando. Quiero preguntarle a todo nuestro auditorio, si usted quiere leer este libro, el libro de Jaime Ramos. Jaime viene muy espléndido el día de hoy y nos va a regalar 10. Con gusto. ¿Qué hay que hacer para llevarse el libro? O sea, para tener el libro. Está bueno, es una muy buena novela, se la puede llevar. Y bueno, no tan ligera. ¿Cuántas páginas son, Jaime? 400 más. 400 nomás. Bueno, pero es una narrativa muy ligera. A ver, si quiere llevarse el libro, escríbame por favor el WhatsApp, ya se lo sabe, y me da su correo electrónico. Si me da el correo electrónico, Jaime Ramos, que está aquí, es el que se va a poner en contacto con usted y le va a mandar el libro. Se lo va a mandar a donde sea, él dijo. A donde sea, porque nos escriben de muchos lados. Entonces, a ver, 5571-131337. 5571-131337. Mira, ya empezaron a llegar. Ya están aquí los correos electrónicos. Okay. Mándenos su correo electrónico. ¡Ay, espérame! Creo que ya llegaron. Ya llegaron los 10. Pero a ver, comentemos alrededor. Yo quiero el libro. No, bueno, ya llegaron todos. Ya, aquí están. Encantado. Muchas gracias por los mensajes. Yo quiero el libro. Me dicen, Ángel, no, bueno, gracias, muchas gracias. Es impresionante la cantidad de correos que están llegando. Qué amables. Gracias. Te escuchan mucho. Qué amables, muchas gracias por mandarnos esto y bueno, ya llegaron los 10. Ya llegaron los 10, pero bueno, vemos qué podemos hacer para poder mandar más a mucha gente. Nos escriben aquí sobre las reflexiones en torno a la pandemia. Luis, la pandemia se nos reventó el WhatsApp. La pandemia puso a prueba nuestra humanidad y salieron nuestras bestias o salió nuestra fe. ¿Qué le dices a esta persona? Yo creo que ambas cosas, pero también afloraron personalidades que no te descubrías tú mismo. O sea, escuchaste muchos silencios, pero los silencios más terribles era escucharte a ti mismo de que qué va a pasar mañana, mi familia va a vivir, qué hice, qué he hecho en la vida, si todo se va a ir al carajo porque a lo mejor mañana me enfermo y no hay medicina que me resuelva el asunto. Esa esperanza que pusimos todos en los científicos, algunas otras personas en la fe, yo creo que cada día era una tortura imaginar que el mañana iba a ser mejor. Y cada día. Los hijos dejaron de ir a la escuela, algunos. Otros no se acostumbraron a tomar clases a distancia. Muchos se quedaron sin empleo. Pero esa incertidumbre, Luis, de qué va a pasar, porque pues, no había esperanza. Había mucha desesperanza. De tal forma que yo creo que eso fue lo más difícil. Entonces, pues la gente se acerca a donde considera que puede tener un consuelo, que es la religión, cualquiera de ellas, ¿no? Y aunque no la tengas, te hablabas a ti mismo. Ojalá y todo sea mejor mañana, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando te esperan el final de la pandemia? Hay historias de amor. ¿Sí te esperan? Sí, si el amor es fuerte, siempre te esperan y siempre llega. ¿Y si no? ¿Se va con la pandemia? ¿Se va con el COVID también? No, sigues buscando. La historia esta es de un viudo que vive en la Roma, pensionado, de esa edad,
de esa generación, de los años 50, y se va transformando, pero por el encierro. Entonces empieza a encerrarse en su mundo pidiendo el súper por internet, encerrándose en la cuestión de la televisión, en la cuestión de lo digital, y todo empezó a ser completamente, digamos, a través de las tecnologías. Y cuando descubre también eso, pues te das cuenta de que tienes conciencia colectiva de la especie, de que tienes que estar unido aunque sea por eso. Se empieza a transformar, afloran algunas personalidades del presente, del pasado, pero tiene el fondo de la historia, es la búsqueda de la felicidad. Así. Completa. Entonces, es una montaña rusa de emociones porque se habla mucho a sí mismo, habla mucho con otros, imaginarios o no. Y eso es lo fascinante de la ficción, porque finalmente una novela está armada de pedacitos de historias que escuchaste, que viviste, que te comentaron, que leíste, etcétera, y que te recuerdas cuando estás inventando la historia, cómo se acopla o cómo se acomodan esas pequeñas historias que traes ahí en el recuerdo a ello, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa si te esperan al final de la pandemia? Pues sí, vas y le cobras al que le prestaste. Vas y sales a abrazarte y a seguirte contagiando en los restaurantes, dice aquí esta persona. Al final no aprendimos nada. Bueno, en fin, nos dice aquí otra persona. Antes que nada, felicidades por el libro. Mucha gente que lo quiere. Tengo 62 años, soy pensionado, quiero ese libro. Somos muy afortunados después de haber sobrevivido esto. Yo creo que también la pandemia sacó un gen autoritario que al parecer todos nos llevamos dentro. ¿Qué le parece al autor la crueldad que también nos mostramos unos con los otros? Lo estúpidos que fuimos de pronto. Sí, fuimos crueles. Había los ejemplos de la enfermera o de los médicos que entregaron mucho su vida en aras de cuidar enfermos. Pero bueno, pues es la bestia que los humanos luego llevamos dentro y que afloran en momentos de crisis, y también grandes corazones que afloran de solidaridad y de apoyo en esos tiempos difíciles que vivió el país. A mí no me pudieron esperar al final de la pandemia, muchos compañeros fallecieron, que descansen, y no los pudimos volver a ver. Sí, hubo muchos muertos, más de 1 millón. Las ausencias siempre duelen. Y esa experiencia que mi generación que vivió la llegada al hombre a la luna y tantos cambios que ha habido en el mundo, jamás imaginamos que podía pasar algo como esto, ¿verdad? Dicen, al final de la pandemia lo que me vino fue renacer. Otro nos dice, yo creo que nos volvimos aún más individualistas y no nos dio por ver a los demás. Esto es un ejemplo de cómo la pandemia nos mató y así nos estamos matando al planeta, dicen aquí en el WhatsApp. Se nos acaba un poco el tiempo, Jaime, pero me gustaría que siguiéramos platicando de varios temas. De entrada, llegaron mucho más de 10. Vamos a ver qué hacemos para poder contactarlos a todos. Y dónde se puede también buscar este libro. ¿Dónde se puede adquirir? En amazon.com.mx está este libro y otro que se llama Tierra Nueva, que narra los años 50 en la frontera, en la época del algodón. Es una historia también de 2 adolescentes, pero ojalá y me invites en unos meses para platicar sobre esa novela. Gusto. Pero están esos 2 y estoy subiendo los otros libros a amazon.com.mx. Está en Kindle, electrónico, y en papel. El papel, pues ya ves que va a ir desapareciendo poco a poco, y va a haber ahora literatura de luz, literatura de computadora. Como dice Irene Vallejo, son los libros de luz. Y parece que ya los libros se están convirtiendo en un asunto de decoración vintage, porque pues se ven bonitos. Ya se ven bonitos, ¿verdad? Se ven nice, bonitos, pero sí cada vez más leemos en digital. Pero claro, las nuevas generaciones. Pero sigue siendo, y no todos, porque mucho, o sea, el objeto, el libro objeto sigue siendo algo muy bello.
Sí, claro. Sigue estando ahí. Claro, sí, el papel, el contacto en eso es maravilloso. Pero bueno, ya las bibliotecas ambulantes, los jóvenes los traen en su laptop. Bueno, te estaremos en contacto con todos. Muchas gracias. Y Jaime, muchísimas gracias. Gracias por compartir esta valiosa novela. Gracias. Felicidades por el libro. Espero obtener un ejemplar. Buen día, yo quiero el libro. Nos llegaron una cantidad. Creo que tuvimos que pensar mejor la dinámica. Pero bueno, vamos a tratar de contactarlos a todos. Los 10 llegaron muy rápido. Prácticamente en el momento en que terminamos de decirlo, ¡pum!, llegaron los 10 libros. Pero ahorita algo haremos. Jaime Ramos, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Luis, por la invitación.